Si te preguntara qué hora es, probablemente mirarías la pantalla de tu teléfono, tu computadora o tu reloj de pulsera. Pero, ¿cómo saben la hora estos aparatos? Está ajustada automáticamente por un programa. Claro, pero ¿cómo sabe este programa la hora exacta? Bueno, los relojes de pulsera se configuran en la tienda. ¿Y cómo saben la hora los vendedores de relojes? ¿Cómo sabemos qué hora es y qué ocurriría si todos los relojes del mundo se detuvieran? Espera un minuto. O más. Bienvenido al Laboratorio Nacional de Física en el suroeste de Londres. Aquí se encuentran algunos de los relojes atómicos más famosos del mundo llamados máseres de hidrógeno. Hay unos 400 aparatos de este tipo en el mundo, y son los responsables de que todo en nuestro planeta esté a un mismo tiempo. Todas las tecnologías modernas, los satélites, los sistemas operativos, el GPS, los horarios de vuelo y trenes y la pantalla de tu televisor se guían por el reloj atómico. Y así es como funcionan. Imagina un péndulo. Oscila de un lado a otro. Una oscilación de izquierda a derecha o viceversa es un periodo de tiempo igual a un segundo. El péndulo no es muy preciso, ya que no es constante. Su movimiento puede hacerse más lento o acelerarse. En los relojes atómicos, los átomos cumplen la función de péndulos. Cuando se exponen a la radiación de microondas, empiezan a fluctuar. Unas 9.000 millones de fluctuaciones equivalen a un segundo. ¿No me crees? Cuéntalas tú mismo. Las vibraciones de los átomos son precisas e inmutables. Estos relojes no se retrasan ni se aceleran casi nada. El error en un reloj de este tipo puede ser de un segundo una vez cada 10 millones de años. No puedo esperar tanto, así que me fiaré de esa información. Los relojes atómicos guían todas las tecnologías modernas y los satélites de comunicación. Y ahora imaginemos que por alguna razón dejan de funcionar. Los átomos ya no reaccionan a las microondas. Los relojes de cuarzo y todos los electrónicos se detienen. Tu teléfono ya no muestra la hora ni tampoco aparece en el tablero de información del aeropuerto. En ese momento, todos los despachadores se ponen en contacto con los pilotos y les piden que aterricen urgentemente en los aeropuertos más cercanos. Los vuelos posteriores se vuelven imposibles. Hay demasiados aviones en el cielo. Si varios empiezan a despegar y aterrizar a la vez en el mismo aeropuerto, puede ocurrir una catástrofe. No se podrían programar los vuelos sin relojes. Lo mismo sucede con los trenes. Las estaciones ya no pueden coordinar los viajes y hacer transbordos en las vías. Este sistema es demasiado complejo y solo puede funcionar con una hora precisa. El mundo empieza a sumirse en un caos total. El sistema bancario se derrumba. Los corredores de bolsa no transfieren el dinero a las cuentas de los clientes a tiempo. La gente tampoco puede cobrar sus sueldos cuando corresponde. Imagina que has prometido enviar una prestación a un cliente mañana a las 14 horas. Al día siguiente no sabes qué hora es y le envías la prestación al cliente 2 horas más tarde. No recibe el archivo a tiempo y el trato se cancela. En las grandes plantas y fábricas, el programa del día se viene abajo. La gente no llega al volumen de producción necesario. Imaginemos que una fábrica produce 2 toneladas de acero en exactamente 8 horas. Pero el ritmo de trabajo se altera y el volumen se reduce. A continuación, este acero debería ir al barco. Sin embargo, los horarios del barco tampoco funcionan, y lo mismo sucede con los demás materiales: madera, conductores eléctricos, petróleo y metales. Las cadenas logísticas colapsan porque se para el reloj. Hay crisis económica y pánico en el mundo. La bolsa cierra y abre cada día a horas diferentes. Los accionistas e inversores pierden mucho dinero. Hay quien dice que el reloj y no la máquina de vapor fue el mecanismo más importante de la revolución industrial. Las máquinas de vapor movían coches y barcos, pero no podían sincronizar el trabajo de tantas personas. En esas condiciones uno deja de ir deprisa a cualquier sitio, pero también el resto de la gente. Puedes llegar al supermercado y encontrarlo cerrado porque su dueño se ha quedado dormido. Pero luego, cuando se abran sus puertas, verás que casi no hay mercancías. Los barcos, trenes y camiones no pueden entregar frutas, pan y verduras porque no se ponen de acuerdo en la hora. Muchos abandonan las grandes ciudades, ya que es difícil vivir allí sin relojes.
La era de la alta tecnología ha terminado. Los canales de televisión dejaron de funcionar porque algunos empleados llegaron tarde y no empezaron la emisión. El presentador del canal llegó antes que el operador, pero el técnico de sonido sigue durmiendo porque el despertador no sabe qué hora es. Para poner fin al caos hay que hacer dos cosas. La primera es aceptar que la antigua vida de alta tecnología ya no existirá. La segunda es tomar el ejemplo de nuestros antepasados. La gente vivió durante miles de años sin saber la hora exacta. Solo ha sido desde el comienzo de la revolución industrial. Antes nos guiábamos por el sol, el canto del gallo y el reloj biológico interno. Durante cientos de miles de años, los humanos solían acostarse por la noche y levantarse por la mañana. Pero con la invención de la bombilla, este orden se vio alterado. La era industrial obligó a la humanidad a centrarse no en el reloj interno, sino en el horario de apertura de fábricas y plantas. Luego se inventaron la televisión, internet y los videojuegos, y el modo de dormir establecido por la evolución cambió. Pero en un mundo en el que no se cuenta el tiempo, la gente volverá a olvidarse de los despertadores y empezará a mejorar su sueño. Habrá un reloj de sol en cada casa. La sombra guiará a la humanidad. Los relojes de arena de diversas formas y tamaños volverán a ser útiles en todo el mundo. Tarde o temprano habremos vuelto a algún punto de referencia que usábamos en el pasado. Por ejemplo, en el siglo XIX la gente utilizaba cientos de estándares horarios diferentes. Los horarios de trenes y autobuses determinaban cada uno de ellos. Cuando el número de rutas aumentó, la gente empezó a orientarse con la misma hora que se fijaba en Greenwich, Reino Unido. Había un gran reloj mecánico que guiaba a todo el país, la hora media de Greenwich, o GMT. Comerciantes, directores de fábricas y banqueros ajustaban sus relojes según esta hora. Cuando todos los trenes del Reino Unido estaban cronometrados, la señal GMT se enviaba a través del Atlántico por un cable submarino directamente a Harvard, en Massachusetts. Más tarde, en una conferencia especial celebrada en Washington, D.C., más de 25 países reconocieron a Greenwich como la norma horaria internacional. Todo iba bien. La tecnología funcionaba de forma sincronizada en todo el mundo, pero empezaron los problemas. Al cabo de 10 años, los científicos se dieron cuenta de que el mundo necesitaba nuevos relojes. Resultó que el reloj de Greenwich era inexacto, porque se basaba en el tiempo que tardaba nuestro planeta en dar una vuelta alrededor de su eje. En el siglo XX, nos enteramos de que la Tierra cambia su velocidad de rotación con el paso de los años. ¿Cómo? Se acelera o se hace más lenta debido a la influencia gravitatoria de la Luna, el Sol y otros planetas, y a las fluctuaciones en el interior del núcleo terrestre. Los científicos calcularon que en 1900 la Tierra giraba 4 milisegundos más despacio que a finales del siglo XX. Sí, hay gente que se fija en este tipo de cosas. Por ello se empezaron a desarrollar otros relojes más precisos, los atómicos que aún utilizamos. Pero lo más extraño es que ni siquiera estos relojes funcionan como se necesita. Su principal problema es la excesiva precisión. La Tierra no gira constantemente de la misma manera, por lo que a veces los operarios le añaden segundos adicionales al reloj atómico o los restan. Y he aquí el porqué. Los relojes comunes se basan en la rotación de nuestro planeta. Cuando la hora de un reloj de este tipo indica la mañana, también es de mañana en el exterior. Cuando el reloj muestra una hora tardía, afuera está oscuro. Hasta ahí está claro, ¿no? Nuestro planeta no gira a una velocidad constante. En cambio, el reloj atómico es perfectamente estable. Si el mundo funcionara siempre sobre la base de estos relojes, tarde o temprano el tiempo se desviaría del día y la noche reales. En algún momento el sol empezaría a salir a las 6 de la tarde y veríamos la puesta del sol a las 7 de la mañana. Para evitarlo, los operarios cambian ligeramente la hora en los relojes atómicos. Todo esto es necesario para preservar lo que es habitual para todos, de modo que la hora de la mañana en el reloj y la de la calle coincidan. Bueno, es hora de hacer como el tiempo e irme volando.